Buenas tardes a todos. Soy Patricia Carles, presidenta de la Asociación Islámica de Mujeres Bismillah de Jerez de la Frontera. Y bueno, es un honor moderar esta mesa con estas 4 maravillosas mujeres que han venido de varios puntos de España, que nos van a hacer viajar en el tiempo y trasladarnos a la época de Al-Ándalus, para conocer más a fondo a la mujer andalusí en la literatura. Así que vamos a pasar a presentar a nuestras tertulianas. Acércate un poco más. Que te acerque un poquito el micro. Sí. A mi derecha, en el extremo, tenemos a Cristina Oliva, que es guía oficial de turismo e intérprete de la Mezquita de Córdoba, diplomada en empresas y actividades turísticas, pero su pasión por la historia la llevó a estudiar un microgrado de Historia de España en la UNED y árabe. En 2018 comenzó a investigar el legado e historia de las mujeres de Al-Ándalus, especialmente en Córdoba, donde realiza visitas temáticas con su marca Tu Guía en Córdoba. Su sueño es publicar un libro para darle su lugar en la historia y que se conozca su partición andalusí. A mi lado, aquí a la derecha, tenemos a Elisa Simón, que es nacida en Buenos Aires, Argentina, vive en Sevilla desde hace casi 40 años y desde el 2012 es la autora del blog de Al-Ándalus a Serafat, donde publica regularmente artículos sobre temática andalusí. En el año 2018 organizó junto con amigos bloggers de la misma temática un encuentro de Al-Ándalus en red en Ceuta. El año pasado participó en el primer encuentro divulgadora de Al-Ándalus, donde cada una desde su parcela hizo visible a las mujeres andalusíes. Profesionalmente se dedica al turismo desde hace unos 20 años y es guía oficial de Andalucía y local de Sevilla. Tiene una agencia de viajes creativa enfocada al turismo cultural de temática andalusí y medieval, así como de cultura general. A mi izquierda, en el extremo, tenemos a Cristina Rus, que es diplomada en turismo, además de gestora cultural. Su pasión por el patrimonio la llevó a especializarse como intérprete del patrimonio. Lleva años trabajando en el mundo del turismo y la cultura y actualmente vive en Sevilla y trata de compaginar su trabajo como guía oficial con la carrera de Historia del Arte. Y a mi izquierda, aquí cerquita de mí, tenemos a Belén Berchán, que es arabista, graduada en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Salamanca. Experta en comunicación, ha desarrollado su labor profesional en la gestión y redacción de contenido en medios audiovisuales, así como el sector editorial. Sus actividades profesionales las compagina formándose en integración social y en cuestiones de paz y seguridad humana. Colabora con ONG que se dedican a la ayuda y acogida de inmigrantes. Bueno, pues una vez presentada, tenemos una horita más o menos para exponer. Vamos a aprovecharla al máximo y vamos a ir dando paso. En principio, pues podemos comenzar con Cristina Rus, ¿te parece? Pues Cristina, qué horror. ¿Cuál es el papel de la mujer en Al-Ándalus? Pues bueno, yo os vengo a hablar... Acercarse un poco más al micro, ¿vale? ¿Por eso hace ruido? Sí. Vale, pues me voy a acercar al micro también. Yo esta tarde os iba a hablar del papel de la mujer en Al-Ándalus, pero puedo hacerlo gracias a libros que han escrito otras mujeres sobre Al-Ándalus. Es decir, que yo básicamente me voy a repetir lo que escritoras como Manuela Marín, María Jesús Viguera, Teresa Garulo y muchas otras han investigado y han escrito, y hoy yo le voy a poner voz, ¿no? Entonces, bueno, ellas también tienen su papel en la literatura. En cuanto al papel de la mujer en Al-Ándalus, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que Al-Ándalus es una realidad muy heterogénea y por tanto este papel variará teniendo en cuenta una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, el momento histórico. Si hablamos de Al-Ándalus es muy difícil pensar que una mujer en la Córdoba califal pues tuviera características exactas a una mujer almorávide o más tarde en la Granada del siglo XV, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta pues otros factores como por ejemplo la posición social, que cambiará mucho la forma de afrontar la vida de unas a otras, ¿no? Entre una mujer de clase real, bueno, de la familia real,
o entre una mujer de clase alta, una mujer de clase media o una mujer humilde o incluso una esclava que no era dueña de su vida. También deberemos de tener en cuenta, por ejemplo, yo me he traído mi chuletita porque si no me salto las cosas, los orígenes étnicos de estas mujeres, si eran bereberes, amasí, si eran árabes o si venían de otra realidad geográfica de la península ibérica o de otro lugar, ¿no? También si vivían en el medio rural o en el medio urbano, ya que serían realidades muy diferentes, o si tenían una confesión religiosa, es decir, si eran judías, si eran musulmanas o si eran cristianas. Una vez dicho todo esto, también tenemos que tener en cuenta pues que todas estas mujeres en la Edad Media vivieron en una sociedad patriarcal, es decir, el hombre ocupaba principalmente pues la vida pública a nivel político, social y religioso, y las mujeres, los niños y las esclavas pues tenían una actuación mucho más reducida, ¿no? Y normalmente pues se limitaban a la vida en el hogar. Dicho esto, habrá diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, yo quería comentaros también las distintas profesiones que realizaban estas mujeres, ¿no? Tenemos mujeres que eran sirvientas y trabajaban en casas de otras mujeres, ¿no? Y aquí encontramos una gran diferencia, porque por ejemplo una sirvienta trabaja para una señora de clase alta que está bastante restringida a las paredes de su hogar. Sin embargo, una sirvienta pues debía salir a la calle pues para ir a cocer el pan, a por agua, al zoco, a una serie de cosas, ¿no? A hacer una serie de cosas, y por tanto estaba mucho más expuesta a la vida pública. Y yo ya quería leeros un pequeño fragmento de un jurista andalusí, Ibn Bak, que él se refiere a los gastos que los hombres hacían en su casa, ¿no? Y él dice: los gastos de las mujeres casadas de buena posición, que debían ser sufragados por sus maridos, observan que no es necesario que ellos paguen recambios de sus zapatos, destinados únicamente a circular fuera de las casas. No los van a desgastar, comenta Ibn Bak, porque salen poquísimo de su residencia. Es decir, vemos una diferencia muy grande entre una mujer de clase alta y una mujer de clase humilde, ¿no? También pues había mujeres que eran nodrizas, que alimentaban con su leche a los niños de clase alta, doctoras, comadronas, y no solamente ayudaban en el parto o en las enfermedades de las mujeres, sino que, por ejemplo, pues funcionaba o trabajaban como peritos, ¿no? Es decir, tenían que determinar pues si una mujer estaba embarazada o si un niño había nacido muerto o había vivido más tiempo. ¿Y para qué? Pues en temas de herencia era muy importante, ¿no? Otras profesiones pues fueron peinadoras, prestadoras de joyas, comerciantes, y por ejemplo ese es un caso también bastante curioso, ¿no? El de una mujer que se dedicaba a vender productos lácteos, y se sabe ese caso pues porque era la madre de un poeta muy conocido, de Ibn Lavana, que curiosamente su nombre, Ibn Lavana, significa el hijo de la lechera. Conocemos el caso de Ibn Lavana porque fue un hombre prominente y del cual se escribió su biografía. Si no hubiera sido escrita esta biografía de Ibn Lavana, nunca habríamos sabido quizás que había mujeres comerciantes que tenían sus propios negocios. Entonces, lo que ocurre muchas veces en la historia de estas mujeres andalusíes es que no se escribió sobre ellas, y a lo mejor se escribió más sobre las mujeres de clase pudiente, sobre las mujeres sabias, ¿no? Pues las calígrafas, las poetisas, las reinas, ¿no? Y a veces pues conocemos a mujeres como puede ser, por ejemplo, la poetisa Walada, y pensamos que esa era la norma, que todas las mujeres gozaban de la libertad o eran como Walada, pero quizá era una excepción, porque vivían una realidad bastante diferente. ¿Qué más os quería contar? Se me escapan muchas cosas porque ya me pongo aquí a contar, pero sí que es verdad que bueno, más tarde probablemente Cristina hable de algunas de las que he mencionado. Yo simplemente eso, pues quería acercaros un poco cómo era la mujer andalusí, a lo que se dedicaba, y el estudio de estas mujeres que os he mencionado, de Manuela, de María Jesús, para que bueno, que veáis que la mujer está incluida en la literatura, pero que a veces hay que buscarla para poder encontrarla. Y ya está. Gracias, Cristina. Bueno, pues pasamos a la otra Cristina. Cristina, cuéntanos, ¿qué has encontrado en tu investigación sobre las mujeres andalusí y su aporte a la literatura? ¿Y crees que hay mujeres destacadas en este periodo?
A ver, ahora. Bueno, como ha comentado Cristina, mi tocaya y compañera, la realidad es que en la historia del Al-Ándalus es una gran desconocida, y el mayor problema al que nos enfrentamos las que intentamos investigar sobre él es que toda la información está muy dispersa y no está concentrada en un único libro. Por eso decía también que yo quiero hacer un libro para que esté todo más unificado. En el caso de Córdoba tengo la gran suerte de trabajar en la capital del Al-Ándalus durante Emirato Califato, y eso me ha permitido conocer a mujeres e incluirlas en las visitas guiadas. Porque, bueno, cuando empecé como guía, yo siempre hablaba de emires, de califas, de médicos, de filósofos, científicos, astrónomos, pero yo decía, ¿y ellas? De ellas nadie sabe nada. Bueno, pues la sorpresa vino cuando empecé a investigar y hay nombres propios. Hay nombres además muy potentes, como decía Cristina, la mayoría de ellas van a estar muy relacionadas con el poder. Por lo tanto, en Córdoba es fácil encontrar ejemplos porque es donde viven los emires y los califas. Antes de hablar de las poetisas, porque yo me voy a centrar más en hablar de tres poetisas concretas muy distintas las tres, sí que comentar que aparte de poetisas tenemos una regente en Al-Ándalus. A mí me encanta hablar de Sud porque nadie sabe, muy poca gente sabe, que tuvimos una regente durante más de 20 años en el siglo X. Una mujer que ejerció todo el poder. Además se sabe de ella a través de Manuela Marín, que es una de las grandes arabistas y expertas en mujeres de Al-Ándalus. El libro de Cristina precisamente es de Manuela. Manuela ha hecho un artículo muy interesante sobre Sud, bueno, poniendo un poco en manifiesto por qué no se le da importancia a Sud. Sud, para los visires de la época, bueno, era una mujer muy importante. De hecho, la nombran de diferentes formas en las crónicas y no era lo habitual. Entonces esta mujer se va a convertir en regente porque, bueno, Al-Hakam II muere y su hijo Hisam tiene 11 años. Necesita una persona adulta para poder gestionar Al-Ándalus. Claro, problema de Sud, se va a encontrar con un personaje histórico muy potente, muy fuerte, que va a ensombrecer a Sud, que es Almanzor. Imagino que Almanzor, la mayoría, os sonará más, y ese es el problema. Sud queda a la sombra y, bueno, no se conoce la historia de ella. Pero ya os invito a que conozcáis a Sud y a muchas otras porque hay nombres muy interesantes. En el caso de las poetisas, que es donde yo me he querido centrar un poco, os decía que son tres casos muy distintos. Hay un libro que es el de Teresa Garulo, que es el Diwan de las poetisas del Ándalus, donde ella ha encontrado a más de 40 mujeres poetisas durante los siglos XVIII al siglo XV. En ese periodo tenemos mujeres que van a escribir poesía y de hecho nos ha llegado a nuestros días. En ese libro lo podemos leer sus poemas. Uno de los ejemplos, en el caso de Córdoba, bueno, pues es Muta. Muta es una poetisa que, bueno, ella es una esclava del músico Zirjak. Zirjak, yo siempre digo que, para que la gente lo entienda, es el influencer andalusí del siglo IX. Hoy están muy de moda en las redes sociales gente que se dedica a ser influencer. Bueno, pues Zirjak fue el primer influencer de la historia. Trajo cosas que utilizamos en nuestro día a día, y Zirjak además, bueno, va a traer consigo su familia, su harén. ¿Sí? Vale. Su familia, su harén, y dentro de ese harén vendrá Muta. Muta además se sabe que le va a dar una educación excelente a esta muchacha. Además era una muchacha con cualidades muy válidas y actuaba mucho en la corte, bueno, con el emir que estaba en aquel momento, que es Abderramán II. Se dice que, bueno, era tan buena recitando que finalmente el emir se va a fijar en ella. Se va a fijar en ella y Zirjak también se va a dar cuenta de que ella siente algo por él. Precisamente... Gracias. Gracias por mí y por Muta. Bueno, pues se va a dar cuenta Zirjak porque ella le va a recitar al emir una poesía donde se va a declarar. En ese momento Zirjak se da cuenta y se la va a regalar al emir. Entonces Muta va a ser una de las favoritas del emir por sus dotes en la oratoria, ¿vale? La siguiente de la que quería hablar, bueno, pues es Aisha al-Qurtubiyya. Aisha al-Qurtubiyya, bueno, pues se habla de ella en una cita de Ibn Hayyan, que además es una muchacha de clase noble, o sea, por lo tanto es una clase alta. Por eso sabemos de ella, porque viene de familia noble, viene de familia conocida en Córdoba. Aisha se la considera como si tuviera una editorial. ¿Por qué? Porque los poetas de la época, la gente que quería publicar algo, consultaba a Aisha. Aisha tenía un gran juicio. Era además una persona que la describe como no había en Córdoba una mujer que igualase la comprensión, conocimientos, las dotes poéticas y la oratoria de Aisha. Elocuente y además con buen juicio. Todo esto lo dicen los cronistas de esta mujer.
Destaca también de ella que bueno, todos los poetas consultaban sus publicaciones. Va a tener una de las bibliotecas más importantes de Occidente, o sea, de Al-Ándalus, y bueno, tenía una letra muy hermosa. Esto es algo muy curioso, pero en muchas crónicas uno de los piropos que se les echa a las mujeres es que tienen buena letra. Yo tengo una letra horrorosa, yo creo que ahí los cronistas conmigo lo tendrían fatal, pero la mayoría de estas mujeres se les dice esto: va a hacer copias del Corán y de otros libros. Y curiosamente, bueno, algo que comentan los cronistas, murió doncella y nunca se casó. Una mujer que diferente a las que había en aquella época, ¿no? La mayoría se casaban, tenían hijos, ella no. Tenemos, bueno, de ella se conserva un poema que os voy a leer porque es un poema bastante contundente, de una, bueno, le pidió matrimonio un poeta a Isa y ella le va a contestar a su manera, con un poema. Una leona soy y nunca me agradaron los cubiles ajenos, y si tuviera que escoger a alguno, nunca contestaría un perro, yo que tantas veces los oídos cerré a los leones. Vamos, que no me caso contigo. Creo que se entiende, ¿no? Bien. Y bueno, pues me he dejado para el final a la princesa. Yo además, que soy de Disney, me encantan las princesas rebeldes. Tengo una princesa rebelde en Córdoba y además hija de uno de los últimos califas de Muhammad III, al-Mustafa, bueno, pues Walada. Walada bin al-Mustafi es es la hija del último, de los casi últimos califas que tuvo Córdoba. Sabéis que durante la fitna el baile ya de califas fue muy intenso porque la situación era muy compleja. Bueno, se sabe de Walada que su padre va a tener que huir. Su padre tuvo un gobierno muy corto, 16 meses como califa, va a huir de Córdoba, va a morir fuera de Córdoba y ella se va a quedar huérfana en Córdoba. Era una mujer que, según las crónicas, pues muy guapa, muy preparada, y además decían que llevaba tatuado, que esto a mí me encanta, llevaba tatuado uno de sus poemas en un brazo y en el otro llevaba dos poemas. Uno de ellos, en el lado derecho: estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa a mi propio destino. Me encanta. Segundo poema. Bueno, pues doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desea. Dos frases en cada, bueno, en sus brazos. Walada además, bueno, pues dicen que, claro, era tan llamativa, una mujer tan moderna para la época, porque además no iba velada, era una mujer que era con el pelo suelto, era pelirroja, muy atractiva, tiene pretendientes, evidentemente. Y frecuentaba un espacio que no era habitual en las mujeres, eran los clubes nocturnos de poesía, donde iban los poetas a recitar, a reunirse. Bueno, pues ella va a ir. Esto es muy criticado, porque siendo princesa, siendo clase alta, que esta mujer entrase allí, bueno, a ella le daba igual lo que opinaran de ella, también os digo que le daba lo mismo, y se va a enamorar. Se va a enamorar además de un poeta. Ella era poetisa, pues se enamora de un poeta. No existían redes sociales, no existía WhatsApp, no existía nada para poder ligar, por lo tanto, ¿cómo se van a intercambiar esa declaración de amor y esa relación? ¿Cómo la ponen? Pues con los poemas, los dos. Hay un poema de ella, bueno, uno de los más destacados, que es cuando le confiesa lo que siente por él. El poeta era Ibn Khaldún y la poesía que os voy a leer es la que ella, bueno, pues una de las que le va a dedicar a él. Cuando caiga la tarde, espera mi visita, pues veo que la noche es quien mejor encubre los secretos. Siento un amor por ti, que si los astros sintiesen, no brillaría el sol, ni la luna saldría y las estrellas no emprenderían su viaje nocturno. Él también va a contestar a esto y bueno, va a haber una relación entre ellos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues el problema fue que hay otro pretendiente y el otro pretendiente era más poderoso. Es un visir y va a hacer todo lo posible para separarles. Lo va a conseguir además porque, bueno, Ibn Khaldún va a acabar con una esclava de Walada y ella se va a enterar. En el momento en el que se entera, bueno, pues la poesía de Walada va a cambiar radical. Podéis imaginar, ¿no? Ella estaba muy enamorada de este hombre, pero evidentemente no le va a perdonar que, pudiendo elegir a una princesa, acabe con una esclava. Por lo tanto, esto Walada no se lo va a perdonar en la vida y va a haber muchas poesías donde le va a ir diciendo que se mantenga al margen, que no quiere saber de él. De hecho, la última poesía de Walada hacia él se le llama El hexágono. Hay alguien que se la sabe porque noto sonrisas. Yo os invito a que la busquéis, bueno, la podéis leer, no la voy a leer yo porque es un poquito fuerte, hay niños por aquí y no es plan, pero el hexágono podéis imaginar, hexágono son 6 insultos, a cual más potente, y con ese ya ella va a finalizar la historia de amor con este hombre. Y bueno, solo son 3 ejemplos, realmente hay muchísimas más. De hecho hay otra que es esclava de Almanzor, bueno, no de Almanzor, de Almanzor,
Y Almanzor, fijaros Almanzor cómo era. No, Almanzor es una persona bastante, bueno, con un carácter muy fuerte, según sabemos, y se va a dar cuenta de que hay un invitado suyo al que, bueno, le va a llevar a su palacio, allí en Medina Alcira, le va a llevar a cenar y ve que hay algo entre su esclava y este señor. Entonces, inmediatamente Almanzor se va a levantar, va a coger va a intentar enfrentarse y, bueno, parece ser que se le pasó el enfado. Al final le va a regalar la esclava a este señor también, pero bueno, esta muchacha se llama Unculún y, bueno, la podéis buscar también. Hay muchísimos ejemplos, yo me he centrado en estas 3 cordobesas, pero hay muchísimas poetisas y además son poesías que, bueno, no son muy largas, se pueden leer bien en el libro, en muchos libros, pero concretamente todas ellas en Teresa Garulo, en el Diwan. ¿Vale? Pues yo creo que ya. Gracias, Cristina. Pasamos a Elisa, que nos va a hablar de Rumaiquilla y Timat, una esclava del siglo XI en la época de Taifas. ¿Cómo fue ella retratada por los autores, tanto contemporáneos como posteriores? Hola, ¿se me oye? Sí, bueno, antes de nada, creo que en nombre de todas, quiero agradecer a Margarita la invitación, a Margarita Lozano, que haya contado con nosotras para esta mesa tan linda y de estar acá en este claustro tan auténtico. Y bueno, muchas gracias también a la organización para que podamos estar acá, ¿sí? Y bueno, yo quería hablar, pues ya hablamos de los emires y de los califas, hablamos ahora de la época de Taifas, que es el siglo XI, y ahí dentro de los distintos reinos de Taifas, los más importantes era la Taifa de Sevilla, donde dominaba o gobernaba el rey Al-Mutamid. Sin embargo, no vamos a hablar de él. Me gustaría. A tu pesar. Pero vamos a hablar de su favorita, ¿sí? Su favorita era una esclava que él conoció en Silves. Silves es una de las ciudades en el Algarve portugués. Es una ciudad preciosa que tiene un castillo también muy antiguo. Y ahí se conocieron ellos siendo muy adolescentes, 14 años tendrían ellos. Y él, el que fuera después rey Al-Mutamid, era gobernador de Silves. Y ahí ellos se encontraron. Hay mucha leyenda en cuanto a cómo se encontraron, porque justamente los autores, los cronistas y los bibliógrafos, pues cada uno cuenta un poquito su historia con mucha leyenda alrededor, que es como también se quería dibujar un poco la figura de la mujer, siempre como un poco, bueno, un poco no, la dibujan bastante caprichosa, egoísta, acaparadora, como hechicera, no sé, ¿no? Entonces, bueno, era la forma un poco de representar a las mujeres que no eran princesas, ¿no? Finalmente, bueno, pues esta relación entre el gobernador por aquel entonces, futuro Al-Mutamid, y Rumaiquilla sale adelante. Ella va escalando dentro de lo que es el harén, digamos, que no era un harén grande, no se piensen que eran 40 mujeres, mucho menos, hay que quitar un cero, creo yo. No era, pero tampoco había mucho, los taifas eran, pero bueno. La cuestión es que ella, a pesar de todo, fue escalando en la escala social de ser una esclava a convertirse en madre de hijo varón y en madre de hijo varón heredero, príncipe heredero. Ahí ya ella, para entonces, ya está en Sevilla y alcanza ya, digamos, el título de Yazida, ¿no? La Yazida al-Kubra, es decir, la gran señora. Ella se convirtió ya cuando Al-Mutamid es rey de Sevilla, ella es la gran señora.
de Sevilla. Ella fue también, digamos, atacada, se puede decir, por autores contemporáneos, ya no solo los posteriores que hablaron sobre ella, sino los contemporáneos también, sobre todo los alfaquíes, que la tachaban a ella de ser la culpable del desastre, del final de las taifas y todo eso, ¿no? Sin embargo, bueno, ella luchó por mantener ese poder que obtuvo gracias a su relación con el rey, y también se echó un poquito por tierra esas acusaciones de mujer de haber provocado el libertinaje en toda Taifa de Sevilla, porque existe una huella arqueológica y es una lápida conmemorativa que hay de que ella mandó levantar un alminar de una de las mezquitas de Sevilla, y eso es una inscripción que hay, que lo pueden ver en el Museo Arqueológico de Sevilla cuando lo restauren y lo vuelvan a abrir de aquí a 50 años quizás. Pero bueno, hay fotos con la inscripción conmemorativa, la lápida de Rumaiquilla. Es más, si les hablo un poquitito del nombre Rumaiquilla, es el nombre que ella tenía como esclava cuando ella ni siquiera era esclava del rey Al-Mutamí, sino esclava de otro que se llamaba Rumaik. O sea, ella no tenía nombre propio, ella era la de Rumaik, Rumaiquilla, ¿no? Ella adopta un nombre, ella toma un nombre cuando ya se convierte en legítima esposa, madre y tal, y entonces se nombra Itimat. Itimat termina en D de dedo, Itimat. Que si no me equivoco significa algo así como apoyo, confianza, ¿no? Y era el apoyo y la confianza de Al-Mutamí. O sea, él se apoyó en ella, ellos fueron compañeros en la vida, en lo bueno, en lo malo. Ella lo acompañó a él al destierro cuando ya lo deponen, ¿sí? A finales del siglo XI. Lo acompaña en prisión. Bueno, ella no está en prisión, pero bueno, él sí, y ella se convierte en hilandera en Ahmad, en el sur de Marrakech, y ahí es donde ella sobrevive en los últimos años. Ella como poetisa no alcanza ni mucho menos el nivel de Walada o el nivel de cualquier otra poetisa que podemos aquí nombrar. De hecho, se conoce solamente un trocito, unos versos que ella le dedicó al rey, que estamos en horario infantil, que tampoco se pueden leer. No sé, no debe. Pero bueno, son un poquito subiditos de tono. Y bueno, ay, que se me fue. Eso. Y entonces ella lo que sí que era aficionada a la poesía y a la literatura. Ella acompañaba al rey en las tertulias. A ella le gustaba escuchar la poesía. De hecho, el rey, la mayor parte de las poesías se las dedicó a ella, ¿no? Tuvieron una hija, que es el nombre de la única hija que se conserva, porque sabemos los nombres de todos los hijos varones, el Rashid y Abad y el Rad y todo eso, pero no sabemos las mujeres, excepto una, que era Buzaina, y que ella, cuando la conquista almorávide, desapareció. Y aparece no físicamente en la cárcel de Ahmad, al sur de Marrakech, sino a través de una carta en un poema donde ella le pide la bendición, se podría decir, ¿no? La bendición de sus padres para ella casarse. Y en ese poema ella cuenta que fue hecha prisionera, que fue vendida como esclava y todo eso, en un poema, la verdad, bastante bonito, y es el único que se conserva hasta el día de hoy, porque
eso es como todo, quizás mañana aparece detrás de una biblioteca privada en no sé dónde, abajo del todo, algunos papelitos y son un poema del siglo XI, ¿no? Así que, bueno, a lo largo del siglo XI, digamos que como mujer ejemplo y destacada podría ser Rumaiquilla, a diferencia de Gualada, que no tuvo que ganárselos porque nació princesa, y en este caso Rumaiquilla tuvo que ganárselo, ¿no? Así que bueno, creo que así en líneas generales les acerqué un poquito el personaje de Rumaiquilla. Quiero dar paso también a Belén, que tiene un tema interesantísimo ya de unos siglos un poco más tarde. Gracias. Gracias, Elisa. Pues finalizamos con Belén, mirando hacia una literatura más contemporánea. ¿Cuáles son las nuevas voces de la literatura árabe? Bueno, ahora sí, ¿no? Respuesta vale. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por elegirnos. No era magia, hay mucha competencia hoy. Gracias también a mis compañeras, porque yo creo que nos han acercado historias de mujeres que han estado durante muchos siglos silenciadas, y hoy en un entorno tan espectacular como estos claustros creo que es un merecido homenaje. Y me sumo a las palabras de Elisa, pero matizo que quería mostrarle de forma pública mi admiración a Margarita por crear un espacio tan interesante y un espacio para la crítica y la reflexión como es la librería Algarve, y en los tiempos tan convulsos que hay, sobre todo en el libro, creo que es muy valiente y creo que es de justicia decirlo. Mis compañeras han hablado de mujeres. A mí me gustaría poner un poco sobre la mesa las mujeres que han escrito en la literatura árabe, y una de mis favoritas siempre ha sido Fatema Mernissi. Es una escritora marroquí que falleció en el año 2015, y Fatema Mernissi habla de algo muy interesante, que es el hudud, que son las fronteras sagradas. Son aquellas que no están escritas, pero que sin embargo son de común entendimiento y de común respeto para todos, ¿no? Mernissi habla de estas fronteras en un contexto muy determinado y en una obra que se llama Sueños en el umbral, en la que las fronteras separan a los hombres y a las mujeres en los harenes, en los famosos harenes, y propone cómo lo accesible y lo inaccesible casi siempre, y curiosamente lo inaccesible es a los ojos de las mujeres. Y creo que bajo este pretexto, bajo el pretexto de las fronteras, se establece algo que para mí es fundamental, que es el corpus de la literatura árabe contemporánea, que es ese histórico conflicto entre la modernidad y la tradición. Un conflicto que no solo se extiende en el pasado, sino que se extiende a día de hoy desde lo más personal, y que permanece dentro de los hogares, pero que también se puede llevar al ámbito social, al ámbito político, etc. Creo que estas autoras saben cómo reflejarlo, y si las acompañamos en sus obras y le damos la mano a sus protagonistas, que curiosamente son todas mujeres, ya acompañamos en este viaje a las mujeres que son madres, hijas, hermanas, abuelas, encontramos que hay una lucha por definir, pero sobre todo por reivindicar el espacio y el tiempo y un lugar, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. En tan breve espacio de tiempo creo que es imposible, como le pasa a mis compañeras, hablar de todas estas autoras. Son mujeres, pero no perdamos la perspectiva de que además muchas de ellas de escritoras, otras son sociólogas, juristas, psiquiatras, que han sabido retratar en el tiempo esta compleja dicotomía, y que lo han hecho bajo el paraguas de momentos históricos muy importantes y algo muy complicado, a través de muchos géneros. Lo han hecho a través de la novela, lo han hecho a través de la ficción, incluso lo han hecho a través de la biografía.
seguro que muchos de vosotros la conoceréis, Nawal El-Saadawi retrata toda una lucha intergeneracional y es muy complicado y lo hace muchas de sus obras a través de su propia biografía, de su estancia en la cárcel. Muchos autores y muchos críticos dicen que no solo escribe, sino que también fotografía a la sociedad egipcia y lo hace, en opinión personal, de una forma magistral. Laila Balabaki, en su obra Estoy viva, creo también de una forma muy interesante clama no solo a la libertad, sino a la independencia de las mujeres libanesas. Y si nos seguimos extendiendo en diferentes países, por ejemplo, Asia Tahbar lo hace contra una sociedad patriarcal en un momento muy complicado como es la Argelia postcolonial, en una obra que habla de pequeñas historias de mujeres en apartamentos. La obra se llama Mujeres de Argel en sus apartamentos y no es algo que sea propio de diferentes países, sino que podemos encontrar cómo hay mujeres que lo reivindican en Palestina, mujeres que hablan del asilo y del desarraigo en países como Irak, sacudidos por acontecimientos históricos muy importantes. En el contexto en el que hoy nos encontramos, en una feria del libro, hacerles hoy un homenaje, pues también creo que entra dentro de la reivindicación. Mujeres, hablando de mujeres, muchas de ellas han sido reeditadas, se pueden volver a encontrar en librerías, han sido traducidas, creo que de una forma tardía, y esta también es otra reivindicación, pero sus obras han marcado el camino de otras muchas autoras que han venido después y que han sabido aprovecharse de esas reivindicaciones y de esa forma de pensar que las mujeres no solo deben de estar presentes en la sociedad, sino también deben ser partícipes de la sociedad. Y algo que parece de perogrullo hoy, no lo es tanto en otros países y son reivindicaciones que a día de hoy siguen muy vigentes, así que siglos atrás creo que es valiente y de reconocimiento, como lo es las editoriales independientes que las han apoyado, que las han reeditado, que las han traducido, y las nuevas voces de la literatura árabe que hoy podemos encontrar, que muchas de ellas llevan, luego ahora las volveré a mencionar, pero muchas de ellas las llevan en sus notas a pie de página. Yo creo que también ellas mismas homenajeando a sus antecesoras y también sirviendo de ejemplo para las propias mujeres que van a escribir, que van a seguir escribiendo, esperemos. Creo que la inspiración de mujeres como Fatema Mernissi, Nawal El-Saadawi, etcétera, han servido y sirven para entender obras y autoras como, por ejemplo, actuales y contemporáneas como Leila Slimani, que habla de ese Marruecos y habla en su libro El país de los otros, recorre un Marruecos en una época muy determinada. Es una trilogía, el segundo libro está ya hecho, solo hace falta, editado, y solo hace falta que sea traducido al español. Es la misma autora que habla de algo tan importante como y tan tabú como es el tema del sexo, por ejemplo, en un país como es Marruecos, o que desentraña algo tan íntimo y tan personal como es el proceso de la escritura. Ella lo hace en su libro El perfume de las flores de noche, una obra publicada por la editorial Cabaret Voltaire. Si son un poema del siglo XI, ¿no? Así que, bueno, a lo largo del siglo XI, digamos que como mujer, ejemplo y destacada podría ser Rumayquilla, a diferencia de Walada, que no tuvo que ganárselo porque nació princesa, y en este caso Rumayquilla tuvo que ganárselo, ¿no? Así que bueno, creo que así en líneas generales les acerqué un poquito el personaje de Rumayquilla. Quiero dar paso también a Belén, que tiene un tema interesantísimo ya de unos siglos un poco más tarde. Gracias. Gracias, Elisa. Pues finalizamos con Belén, mirando hacia una literatura más contemporánea. ¿Cuáles son las nuevas voces de la literatura árabe? Bueno, ahora sí, ¿no? Pues vale.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por elegirnos, no a la magia, hay mucha competencia hoy. Gracias también a mis compañeras, porque yo creo que nos han acercado historias de mujeres que han estado durante muchos siglos silenciadas y hoy en un entorno tan espectacular como estos claustros creo que es un merecido homenaje. Y me sumo a las palabras de Lisa, pero matizo que quería mostrarle de forma pública mi admiración a Margarita por crear un espacio tan interesante y un espacio para la crítica y la reflexión como es la librería Algarve, y en los tiempos tan convulsos que hay, sobre todo en el libro, creo que es muy valiente y creo que es de justicia decirlo. Mis compañeras han hablado de mujeres, a mí me gustaría poner un poco sobre la mesa las mujeres que han escrito en la literatura árabe, y una de mis favoritas siempre ha sido Fatema Mernissi. Es una escritora marroquí que falleció en el año 2015, y Fatema Mernissi habla de algo muy interesante, que es el hudud, que son las fronteras sagradas. Son aquellas que no están escritas, pero que sin embargo son de común entendimiento y de común respeto para todos, ¿no? Mernissi habla de estas fronteras en un contexto muy determinado y en una obra que se llama Sueños en el umbral, en la que las fronteras separan a los hombres y a las mujeres en los harenes, en los famosos harenes, y propone cómo lo accesible y lo inaccesible casi siempre, y curiosamente lo inaccesible es a los ojos de las mujeres. Y creo que bajo este pretexto, bajo el pretexto de las fronteras, se establece algo que para mí es fundamental, que es el corpus de la literatura árabe contemporánea, que es ese histórico conflicto entre la modernidad y la tradición. Un conflicto que no solo se extiende en el pasado, sino que se extiende a día de hoy desde lo más personal y que permanece dentro de los hogares, pero que también se puede llevar al ámbito social, al ámbito político, etc. Creo que estas autoras saben cómo reflejarlo, y si las acompañamos en sus obras y le damos la mano a sus protagonistas, que curiosamente son todas mujeres, ya agarramos y acompañamos en este viaje a las mujeres que son madres, hijas, hermanas, abuelas, encontramos que hay una lucha por definir, pero sobre todo por reivindicar el espacio y el tiempo y un lugar, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. En tan breve espacio de tiempo creo que es imposible, como le pasa a mis compañeras, hablar de todas estas autoras. Son mujeres, pero no perdamos la perspectiva de que además muchas de ellas escritoras, otras son sociólogas, juristas, psiquiatras, que han sabido retratar en el tiempo esta compleja dicotomía y que lo han hecho bajo el paraguas de momentos históricos muy importantes y algo muy complicado, a través de muchos géneros. Lo han hecho a través de la novela, lo han hecho a través de la ficción, incluso lo han hecho a través de la biografía. Seguro que muchos de vosotros la conoceréis. Nawal El-Saadawi retrata toda una lucha intergeneracional y es muy complicado, y lo hacen en muchas de sus obras a través de su propia biografía, de su estancia en la cárcel. Muchos autores y muchos críticos dicen que no solo escribe, sino que también fotografía a la sociedad egipcia, y lo hace, en opinión personal, de una forma magistral. Laila Balabaki, en su obra Estoy viva, creo también de una forma muy interesante, clama no solo a la libertad, sino a la independencia de las mujeres libanesas. Y si nos seguimos extendiendo en diferentes países, por ejemplo, Asia Tahbar lo hace contra una sociedad patriarcal en un momento muy complicado como es la Argelia postcolonial, en una obra que habla de pequeñas historias de mujeres en apartamentos. La obra se llama Mujeres de Argel en sus apartamentos, y no es algo que sea propio de diferentes países, sino que podemos encontrar cómo hay mujeres que lo reivindican en Palestina, mujeres que hablan del
del asilo y del desarraigo en países como Irak, sacudidos por acontecimientos históricos muy importantes. En el contexto en el que nos encontramos, en una feria del libro, hacerles hoy un homenaje, pues también creo que entra dentro de la reivindicación. Mujeres, hablando de mujeres, muchas de ellas han sido reeditadas, se pueden volver a encontrar en librerías, han sido traducidas, creo que de una forma tardía, y esta también es otra reivindicación, pero sus obras han marcado el camino de otras muchas autoras que han venido después y que han sabido aprovecharse de esas reivindicaciones y de esa forma de pensar que las mujeres no solo deben de estar presentes en la sociedad, sino también deben ser partícipes de la sociedad. Y algo que parece de perogrullo hoy, no lo es tanto en otros países y son reivindicaciones que a día de hoy siguen muy vigentes, así que siglos atrás creo que es valiente y de reconocimiento, como lo es las editoriales independientes que las han apoyado, que las han reeditado, que las han traducido, y las nuevas voces de la literatura árabe que hoy podemos encontrar, que muchas de ellas llevan, luego ahora las volveré a mencionar, pero muchas de ellas las llevan en sus notas a pie de página. Yo creo que también ellas mismas homenajeando a sus antecesoras y también sirviendo de ejemplo para las propias mujeres que van a escribir, que van a seguir escribiendo, esperemos. Creo que la inspiración de mujeres como Fatema Mernissi, Nawal El-Saadawi, etcétera, han servido y sirven para entender obras y autoras como, por ejemplo, actuales y contemporáneas como Leila Slimani, que habla de ese Marruecos y habla en su libro El país de los otros, recorre un Marruecos en una época muy determinada. Es una trilogía, el segundo libro está ya hecho, solo hace falta, editado, y solo hace falta que sea traducido al español. Es la misma autora que habla de algo tan importante como tan tabú como es el tema del sexo, por ejemplo, en un país como es Marruecos, o que desentraña algo tan íntimo y tan personal como es el proceso de la escritura. Ella lo hace en su libro El perfume de las flores de noche, una obra publicada por la editorial Cabaret Voltaire, que tiene mucha tina, ya ha publicado, ha sido una de las últimas en publicar, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura. Lo hace de una forma muy interesante, dejándose perder por los recuerdos de una ciudad como Rabat, en un contexto muy determinado y a través de un acontecimiento como es el fallecimiento de su padre, y creo que lo narra con especial maestría. Antes hablábamos con Patricia, en una charla que hemos tenido anteriormente nosotras, de Fátima Das, por ejemplo, de su revolucionaria obra La hija pequeña, que es una obra que os recomiendo a todos y a todas. Mezcla la ficción y también lo hace con su biografía, tratando dos temas que creo que en el fondo, no de forma abierta, pero sí resuman mucho el sentimiento de la culpabilidad y muchas veces el sentimiento de la vergüenza en muchas de estas autoras, porque van con un discurso muy en contra de lo que en ese momento manda, ¿no? Habla de cómo los valores, las raíces y cómo la religión, por ejemplo, son fundamentales en sus obras, y la releía para esta conferencia y a veces pensaba que cuando uno la lee parece que sigue atravesando en los hudud ese del que hablaba Fatema Mernissi, de esa frontera, y de cómo nos pone un poco, nos puede abrir los ojos a reflexionar sobre cuestiones. Ella la escribe, pero a pesar de ser marroquí vive en París, y habla del hecho de sentirse extraño, de sentirse refugiado, de sentirse inmigrante en un lugar que no es el tuyo, y creo que esa es una frontera también invisible, la invisible que separa Oriente y Occidente, que siempre se pone tanto sobre la mesa. Con el permiso de Kauteradini, una de las últimas, escribió una novela que se llama Nuestras riquezas. Utilizaré al protagonista, que es Edmond Charlotte, que habla sobre cómo la historia y la literatura se dan muchas veces la mano,
y cómo nos pueden ayudar a comprender otro tipo de culturas, otro tipo de autoras y otras vidas. Y aquí será el único hombre que mencione hoy, que es a Joan Margarit, con su famosa frase: la libertad es una librería. Habla sobre una librería de Argel y me parece un libro magistral. Al final, aunque sea lenta, la edición se ve reflejado en muchas editoriales, y la apuesta muchas veces por estas, ya no solo por estas editoriales, sino también por muchas autoras, de seguir a sus antecesoras, de seguir sus ideas y cruzar, yo creo, las dos orillas del Mediterráneo, que creo que nunca nos había resultado tan enriquecedor. Y me gustaría finalizar esta intervención con el inicio de la obra El lunes nos querrán, de Nayata Hachmi. Hace años, en 2019 creo que fue, acudí a una charla, a una conferencia suya con la maravillosa Maruja Torres en una librería en Madrid, y creo que si algo saqué en claro de su conferencia es que la libertad la literatura, también es una forma muy interesante y muy buena, ¿no?, de alcanzar la tan ansiada libertad que al final todos y todas estas mujeres quieren. El párrafo dice así: el lunes seremos otras, el lunes nos querrán, no pararemos, correremos por los caminos de polvo y fango, saltaremos hasta tocar el techo de nuestras habitaciones, venceremos el hambre que atenaza nuestros vientres, dominaremos nuestros instintos más primarios, seremos fuertes, nuestra voluntad será de hierro. Ojalá muchas más autoras nos sigan ofreciendo sus obras, sus vivencias, sus anhelos, pero sobre todo encuentren editoriales, editores, traductores, una figura muy importante, libreros y libreras que las lleven a sus estanterías y a sus bibliotecas. Muchas gracias. Gracias, Belén. Pues nos quedan 10 minutillos. Si alguien quiere hacer alguna consulta o tiene alguna duda a nuestras participantes, tenéis 10 minutillos. ¿Queréis comentar ustedes algo? Hola. No, yo solamente las quiero invitar para que investiguen también en librerías, sobre todo de segunda mano, donde se suelen encontrar pequeñas joyas de poetisas, de literatas y de historias de Al-Ándalus y también de mujeres, ¿sí? Y bueno, y si no, si están acá en Jerez, pues van a visitar a Margarita, y ella lo que sea se lo busca debajo de las piedras. Gracias. Habéis hablado de una obra que se llama, que empieza Una leona soy. ¿Cómo se llama esa autora? Espérate, es que lo tengo por aquí, pero el nombre está en mamarazo. ¿Muta? ¿Puedes decir? ¿Muta? Ahí está. Sí. Ahora probaremos otro. Ahora no puedes entrar. ¿Alguna preguntita más? Hola, yo le quería preguntar a Cristina un poco si podía ampliar algún par de pinceladas más sobre lo que ha dicho el tema Sur, que era siempre, claro, el típico, las mujeres de Al-Ándalus, la poesía, el fumadero de opio, ¿no?, como dice González Ferrín, pero hombre, una mujer que tiene poder, si puede ampliar un poco. Gracias. Qué ilusión. Voy a hablar más de Sur. Bueno,
decía antes que Sud es la madre de Hisam II, mujer de Al-Hakam. Al-Hakam II es el segundo califa de Córdoba. De Sud se sabe que hay muchas formas en las que los cronistas se dirigen a ella, ¿vale? Por ejemplo, Walat, madre de varón, la Sayyida al-Qudra, la gran señora. O sea, igual que pasaba con el ejemplo que ha puesto mi compañera Elisa, lo mismo, es la gran señora del harén, es además una mujer, muy inteligente, porque Al-Hakam II hay sospechas, yo digo que hay sospechas y yo nunca me voy a mojar en este tema, ¿no? Pero él fue padre muy tarde y realmente el problema que tuvo el califato fue ese. Es muy importante el harén, es muy importante tener herederos. ¿Por qué? Porque además pasa una cosa en la dinastía omeya, y es que no siempre va a ser el primogénito como en la monarquía. Entonces la mayoría de los emires no van a ser el primer hijo, son los segundos, porque su padre lo decidió de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes dónde elegir? Pues fue precisamente lo que pasó con Al-Hakam II. Al-Hakam II va a ser padre a una edad muy avanzada, va a tener 2 hijos varones con Sud, además la llaman la Vascona también, Al-Vascuncilla. La Vascona. Esta mujer le va a dar 2 hijos, pero uno de ellos va a morir de bebé, o sea, va a morir siendo un niño. Se van a quedar solamente con una opción, que es Hisán. Si Hisán es mal gobernador, es lo que hay, no había otra opción. Entonces el problema ahí vino porque Sud, tenía limitaciones como mujer. Imagínense, al ejército, y que llegue allí Sud y les diga, señores, nos vamos contra los reinos cristianos del norte. Y va a decir los soldados, ¿dónde vas? ¿Una mujer me va a mandar a mí? No. De ahí que Sud tenga que recurrir a la figura de Almanzor. Almanzor entró como tesorero, era el contable de Sud y el contable de Hisán. Entonces ella le va a dar la oportunidad de que prospere en la corte. Claro, lo que no contaba Sud, no contaba con ello, es que no solamente Almanzor va a aprovechar la oportunidad, no es que la va a aprovechar de más. Se va a aprovechar, va a arrinconar a Hisán. De esto se va a dar cuenta Sud. Se va a dar cuenta tarde, cuando ya no había nada que hacer, porque ya tenía tal poder Almanzor que ella, pues va a quedar relegada. Ella se va a enfrentar, y además los cronistas, en el artículo de Manuela Marín que comentaba, donde ella recalca mucho el que no se le está dando el lugar a Sud, ella habla, Manuela Marín, de que, los visires, todo lo que es el entramado del palacio, hay un bando que está a favor de ella. Y ella se va a enfrentar al hijo de Almanzor, a uno de ellos. Se va a enfrentar, ¿por qué? Porque va a intentar llevarse el tesoro de los califas, al tesoro de la familia. Y ella se va a enfrentar, y además le va a levantar la voz. Los cronistas dicen, le levantó la voz. O sea, fue algo como, Dios mío, esta mujer está loca, ¿cómo le levantó la voz? Le va a levantar la voz, y el hijo de Almanzor va a minorar, va a encogerse y no se va a enfrentar a ella, o sea, la respetaba dentro de. Sí que sabemos que no acabó, hay rumores, muchos rumores, esto es un poco sálvame de luz, pero hay rumores, bastantes, de que pudo haber una relación entre Almanzor y Sud. Yo no me la creo. Yo no me la creo. Aunque haya rumores, no. En este caso no. Creo que Sud era muy inteligente, y aunque Almanzor también se le pone siempre muy feo a Almanzor, ojo. Si miráis si buscáis por internet, Almanzor era feísimo, era... o sea, una cosa... Y hombre, dicen que revolucionó el harén. Si buscáis fotos en Google vais a entender que la mayoría de las fotos, los señores que muestran ahí, yo creo que no revolucionaban nada. Tendría que ser un poco guapete, por lo menos, atractivo, con labia, no sé, algo tendría, pero el caso es que muchas mujeres cayeron en sus redes. Sud, yo creo que no. ¿Qué pasó? Que pues él va a aprovecharse de ella, y ella, también se aprovechó en cierta manera de él, porque ella necesitaba un intermediario, si no podía ejercer ciertas partes de su poder. Entonces, se dice que acabaron muy mal, fatal. Pero eso sí, hay un respeto hacia ella, por parte de todo el mundo, incluido Almanzor. ¿Por qué? Porque Almanzor, cuando ella muere, sabemos que murió, murió un poquito antes que él, que Almanzor murió en el año 1002, pues ella murió un poquito antes, unos años atrás. Él se va a presentar en el entierro de Sud. Se va a presentar y además va a entrar, se va a descalzar, esto es señal de respeto, se va a dirigir, va a dedicarle unas oraciones, y va a dejar dinero. Esto también es muestra de respeto. A pesar de lo mal que habían acabado, él la respeta como la gran señora que era, y realmente lo que ella estaba haciendo era proteger a su hijo. O sea, ella, todo su empeño era protegerlo. Entonces, he ampliado un poquito más de Sud. Yo que Sud es como Taruk, sí, es que yo mis niñas de Al-Ándalus cordobesas no puedo.
No puedo elegir a una, no puedo elegir a una, no me preguntéis la favorita, porque yo, el califa a lo mejor lo tenía claro, pero yo no. No lo tengo. Sí, Sud es una excepción también. Ella además dicen que tenía un hermano mellizo que llegó con ella. Ella fue capturada en un asedio, va a llegar a Córdoba de niña, y de hecho su hermano va a ejercer puestos de poder dentro de la corte. Hay datos de él, hay datos también de su hermano, o sea, le va a ayudar de alguna manera para que su hermana, pero sí. Eso sí, supo ganarse al califa. Al Hakan II, bueno, pues hay muchos indicios, por eso, por la edad que tenía cuando fue padre, se dice también que pudo ser que no le gustasen las mujeres. Y fijaros, Sud se va a dar cuenta de esto. Si quiere llamar la atención, porque en la arena había muchas mujeres, si quiero llamar la atención de Al-Hakan, primero soy una mujer intelectualmente muy preparada, porque Sud lo era, pero aparte voy a intentar llamarle la atención. Si no le gustan las mujeres, me disfrazo de hombre. Y Sud se va a disfrazar de hombre. De hecho, él cariñosamente la va a llamar Jafar. Entonces se la conoce como Jafar porque ella se disfrazaba de varón y eso a él le llamó la atención. Dijo, anda, mira esta, qué diferente, ¿no? Pues voy a charlar con ella, voy a ver. Bueno, le va a gustar, su atrevimiento, le va a gustar que era una mujer muy, muy inteligente y finalmente va a ser con la que tenga la descendencia. Aprovechando que los niños están distraídos, lo mismo poder leer un poquito del poema ese. ¿No? Qué compromiso. Bueno, voy a buscarlo, no lo tengo aquí porque me parecía un poquito fuerte lo voy a buscar para vosotros. Si no, bueno, si ves que algún niño mira para acá, pues aplaudir o hacer algo para que no se oiga y no nos echen de aquí. Pero lo voy a buscar. El hexágono. Igualada. Si esto se busca enseguida. El hexágono, ahí está. Ay. Voy allá. Preparados. Y ahora no sonarán las campanas, ni está el mago ya. Qué maravilloso. Por Dios. Bueno, el hexágono. Tu apodo es el hexágono. Un epíteto que no se apartará de ti, ni siquiera después de que te deje la vida. Pedrasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. Muy romántica Igualada, ¿verdad? Estaba muy enfadada, evidente. Y no os he dicho algo muy interesante de las dos poetisas de Aisha y de Igualada. Yo cuando hago la visita de mujeres de Al-Ándalus en Córdoba y cuento que murieron con casi 90 años las dos, sin descendencia, no se casaron, muchas veces me dicen, por eso duraron tanto. No tenían niños, no tenían marido, entonces eran mujeres que se cuidaban. Digo, puede ser también, porque la poesía les ayudará a ser mujeres libres, a viajar, y estaban estupendamente divinas. Pero 90 años en aquella época es una edad muy, muy avanzada, pero ahí estaban las dos. Las abuelitas viajeras poetisas de Al-Ándalus. No, aguantamos. Si llueve mucho, pues ya vemos. Bueno, pues creo que no hemos viajado solos, sino también hemos conectado con estas mujeres por lo que nos han contado nuestras compañeras. Y yo creo que ya tenemos que poner fin porque hemos llegado a la hora, ¿no? Y antes quería agradecer pues a este público maravilloso que estaba aquí, a nuestras participantes, por supuesto, y a Margarita Lozano por su iniciativa, porque creo que es muy enriquecedora, es muy interesante y que debería hacer venir muchas más. y nada, pues agradecer a todos y 17 horas. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.